La violencia simbólica nos ha llevado a tener una sobreexposición de características que forzosamente tienen que tener hombres y mujeres. Esto, a su vez, alimenta la cultura patriarcal que domina la narrativa de poder a través de las plataformas digitales, la música y el contenido en las redes sociales. Conocer el fenómeno y saber cómo identificarlo nos ayudará a aminorar los efectos de las consecuencias de la cosificación del cuerpo femenino y la violencia que se ejerce contra las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Iniciamos. Muy buen día. El día de hoy nos acompaña Jair Rodríguez Peña. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Elisa. Gracias por la invitación. Jair es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Psicología con orientación en Violencia Familiar y de Género de la misma facultad y de la misma universidad. Ha cursado diplomado en Intervención con Hombres desde un enfoque de género, organizado por InMujeres, Hombres por la Equidad AC y el Instituto de las Mujeres de Nuevo León. Como psicólogo, ha brindado atención a personas víctimas de violencia familiar en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León durante el 2011 y hasta el 2015. Y tiene desde el 2011 siendo facilitador de grupo de reeducación para hombres. Muchas gracias por acompañarnos. Tu perfil es súper interesante y nos va a aportar muchísimo para esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y bueno, también hablar acerca del por qué estoy aquí. Primero, la gran invitación de ustedes y la intención de hablar de esos temas tan importantes. Y de mi parte, pues agradecer esta apertura en este caso, el Instituto Municipal de Apodaca a trabajar con hombres. La apertura de que nosotros nos podamos incluir a hablar acerca del tema de las mujeres, pero también al mismo tiempo con la responsabilidad de cuando los hombres hablemos de estos temas, serán en pro de la igualdad siempre y en pro del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Creo que los hombres tenemos esa gran responsabilidad porque de pronto se entiende en algunos otros espacios ¿por qué los hombres hablamos de temas que tienen que ver con mujeres? Bueno, creo que tenemos, si vamos a entrar al tema, tiene que ver con, como ya lo menciono, en pro de la igualdad y no pues para debatir si tienen derechos o no. Por eso creo este espacio muy oportuno y muy, muy valioso con ese orden. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Jair acaba de aceptar hace unos días formar parte del Consejo Consultivo de Masculinidades Positivas. Nosotros tenemos, como ustedes lo saben, aquí en Apodaca, Nuevo León, un centro de masculinidades positivas que depende de esta Secretaría de las Mujeres del municipio de Apodaca, Nuevo León. Él forma parte de nuestro consejo consultivo y con toda su experiencia nos ayuda a transformar una masculinidad tóxica en una masculinidad positiva para que podamos trabajar para que los hombres sean hombres mejores. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la violencia simbólica y que es precisamente pues la narrativa que existe dentro de la comunicación cultural que recibimos para los temas de estereotipos de la mujer, de la cosificación de la mujer y todo esto que nos impacta. Evidentemente yo lo haré desde el punto de vista de mi interés y como mujer que soy y que lo advierto. Y Jair va a presentar como la contraparte, no nada más con su conocimiento técnico, sino con este espacio de representación, pues también de los varones, que son un poco quienes han venido construyendo todo este esquema para establecer una comunicación patriarcal a través de estereotipos y a través de comunicación y sobre todo dominando la narrativa. Entonces, bueno, pues vamos a tener esta parte de contrapuntos, pero creo que lo vamos a hacer a través de una dinámica súper propositiva y que le aporte muchísimo a las mujeres, que en su mayoría son quienes forman parte de nuestra audiencia. Gracias. Pues bueno, a mí siempre me gusta al trabajar con grupos, he trabajado con grupos de hombres, grupos de mujeres, y me gusta siempre pues platicarles en ocasiones de las cuestiones técnicas también para que si alguien no está muy involucrado en el tema también sepa de qué hablamos, ¿verdad? Una de las cosas que ahorita mencionaba eran los roles de género. Y bueno, platicarle a la audiencia, los roles de género son las cuestiones aprendidas y que la sociedad nos marca como aparentemente tendríamos que hacer los hombres o tendrían que hacer las mujeres.
Y como rol de género, pues ahorita lo desarrollamos, pero una de las cosas que sucede es que el problema es que al asignarnos algunos roles, es decir, se piensa que el hombre tiene que ser X cosa y la mujer también X cosa, el problema es que nos vamos como encerrando en ese ámbito y en determinado momento puede limitarnos a hacer otras cosas que nos guste hacer. Entonces, para empezar, pues es un rol de género. Claro, y esos roles, pues el problema es que también determinan muchísimos estereotipos, ¿no? Exacto. Y entonces nos dicen que la feminidad debe ser de una cierta manera, que la masculinidad debe ser de una cierta manera, y esto ya empieza a constreñirnos. Pero además, cuando es todo un constructo social y que viene de tiempo atrás, pues resulta que es una generación cultural de información y ya pues nacemos o nos criamos o vivimos en un mundo en donde estamos acotados, acotadas, y en ocasiones ese acotamiento que se nos plantea no nada más limita nuestra libertad, sino que además nos lleva a una narrativa complicada, porque a través de esa narrativa se genera un control o se generan algunas actividades que son impropias, inadecuadas, que limitan el ejercicio de los derechos humanos o de la dignidad de las personas. Entonces, quisiera pedirte que nos platiques un poco más sobre el tema de los estereotipos y que pudiéramos como un poco ir hilando cómo estos estereotipos también significan una violencia simbólica. Claro. Pues a mí me gusta mucho platicar, siendo psicólogo desde la cuestión teórica, pero también desde la cuestión personal. Al ser persona, pues estamos inmiscuidos en esos temas. Y yo creo que en mi adolescencia, y muchos hombres, mujeres entiendo también, nos cuestionamos qué tan representantes somos en este caso de la masculinidad. Yo recuerdo que a lo mejor no en un tema ni siquiera se hablaba, o sea, no era de qué tan masculino soy, no sabía de los roles de género, no sabía del estereotipo, ni siquiera conocía la palabra. Pero si tenía 17 años y era un hombre que nunca me había peleado con otro hombre, para mí era cuestionarme de que, oye, ahí mis amigos se pelean y se creen bien machines, por decirlo, pero yo no me quiero pelear porque me da miedo. Entonces, ¿en qué lugar estoy? Y entonces, pues era encontrarme de pronto otros amigos que más o menos igual, pero no sabíamos hablar de este tema, porque creo que en esos tiempos, bueno, ya les hablo de 1995, que tenía 14 años, creo que no se hablaba de esto. Y entonces el decirme, oye, ¿y me tengo que pelear a la salida en la secundaria? Pues a lo mejor sí, pero me da miedo, porque no me gusta pelear. Y bueno, hasta la fecha tengo 40 años y nunca me he peleado. Bueno, ya de adulto lo entiendo diferente, ¿verdad? Digo, claro, es que es una decisión mía y no necesito eso para ser hombre. Pero la edad de la adolescencia es otra cosa. O el saber, por ejemplo, yo siempre fui muy reservado en decir si una chava me gustaba. Entonces, pues era algo tímido, no sabía decir eso y entonces era ser, a lo mejor, si éramos 10 hombres, 10 amigos, pues 2 no platicábamos mucho y éramos diferentes a los demás 8, que decían, oye, es que hay que decir si andas con tal chava o presumir que andas con 5, aunque no sea cierto. Y eso sí puede crear un sesgo en algunas personas al decir, oye, ¿tengo que hacer esto para ser hombre? Y creo que, y no digo que haya sido solamente hace 25 años, 30 años, sigue pasando, pero bueno, creo que afortunadamente ahora se hablan de esos temas. Entonces empiezo a hablar como el Yair adolescente, que tenía dudas, qué tenía que hacer para ser hombre como los demás. Con un montón de preguntas que llegamos a tener los humanos, sobre todo en esa etapa. Yo trabajo con adolescentes actualmente, adultos también, pero trabajar con adolescentes de secundaria es... siempre me pregunto qué tan completos se sienten, tanto hombres como mujeres. Y al hablar de ese tipo de temas, tengo la fortuna de tocar esos temas, pues es que hay más información. O sea, siguen teniendo las dudas, siguen sintiendo para muchos hombres jóvenes que tienen que tener novia a tal edad, que tienen que ya iniciar una vida sexual, que tienen que presumir fuerza física, etcétera. Pero creo que ahí va el camino. Digo, instancias como estas ayuda a que, o los espacios grupales, a que las personas, tanto hombres y mujeres, podamos hablar un poco de lo que sentimos y donde creemos hasta dónde tenemos que llegar. Claro, y aparte son generaciones en las que existe muchísima más conciencia de la igualdad,
son sociedades bastante más igualitarias, pero también existe muchísima información y existe un riesgo importante, que es que con toda esa información y con toda esa libertad para obtener esa información, también existe como una narrativa importante respecto de la sexualización y sobre todo de la hipersexualización. Entonces, como la comunicación, como el marketing, utiliza la sexualidad como un elemento preponderante para llamar la atención, la verdad es que con toda esa libertad que tienen del manejo del internet y de toda la información que está ahí, hay muchísimo contenido sexual que está tergiversado, que está manipulado y que preponderan acciones que, para empezar, a esa edad ni son importantes, desinforman. En muchísimos de los casos, cuando tú obtienes alguna información, alguna educación sexual, lo obtienes precisamente del internet y de todos esos contenidos antes de tus maestros o tus padres, sí, o todo ese tema en donde el porno también termina por ser hasta una adicción, con esa facilidad de tenerlo aquí en la palma de la mano, cuando antes era como tan complicado obtener esta información para consumo de la pornografía. Había que conseguir quien tuviera una revista, obtenerla, dónde la guardo, ¿sí? Ahora no, está aquí en la libertad de tu mano. Y entonces todo esto va generando una narrativa y una idea de unas relaciones que no son ciertas. Exacto. Porque realmente la información que está en internet no nada más desinforma, sino que pretende llevarte hacia un punto de consumo. Y en ese punto de consumo pareciera que la realidad es así, cuando no lo es, y eso afecta muchísimo las relaciones humanas reales, efectivas. Exacto. Fíjate, ahorita mencionas lo de la sexualización. Estaba viendo un estudio mundial donde se trabaja sobre qué tanto están sexualizados los cuerpos. Y aunque el estudio menciona que los cuerpos de las mujeres y de los hombres son sexualizados, al parecer las consecuencias son diferentes en hombres y mujeres. Platicando, ¿qué es la sexualización? Es dar el valor a una persona por las características sexuales, por ejemplo, la sensualidad o la forma del cuerpo. Vaya, la belleza física. Es decir, no significa que esté mal que una persona sea bella estéticamente. No es que esté mal que hable mucho de sexualidad o que la desarrolle. No, absolutamente no tiene nada de malo. El problema es que se le dé el valor a una persona por sus características sexuales, por si tiene belleza física, por ejemplo. Ese es el problema. Y bueno, regresando acá al parecer hay una doble consecuencia en las mujeres. Según este estudio, hay una correlación de baja autoestima a pesar de la sexualización. Es decir, si a las mujeres se les da un valor por lo sexual, tarde o temprano se les quita ese valor y puede tener baja autoestima. A diferencia de un hombre. Digo, obviamente la sexualización pues no nos sirve a ninguno de los dos, pero al parecer al hombre no le da una afectación tanta porque al parecer no se le devalúa en determinado momento. Y yo lo puedo ver así, por ejemplo, en mi caso los hombres, si a lo mejor subimos de peso 3, 4 kilos, creo que la gente ni siquiera se da cuenta. O no hay una crítica como normalmente hay hacia las mujeres. Es decir, en el caso de las mujeres, la sexualización en parte sirve para el control, para tener poder sobre ellas. Entonces, sí podemos entender, ok, una mujer es guapa, se le da valor, se hace famosa en Instagram o en Facebook, pues sí existe eso. Y un hombre también, pero si a lo mejor esa mujer en 5 años no tiene las mismas cualidades físicas, quizás se le devalúe. Y es donde se entiende que puede haber una consecuencia como baja autoestima, que ya no se le estime por lo que es. Y quizás al hombre dicen, bueno, es guapo y sigue siendo guapo a pesar de que ya no pesa lo mismo, a pesar de que ya tiene canas, a pesar de X cosa. Entonces me llamó mucho la atención porque yo suponía que era más a las mujeres, ahora veo que es a los dos, pero las consecuencias no son las mismas. Se me hizo muy interesante. Claro, y sobre todo porque hay que advertir que a las mujeres se les lleva hacia roles en donde ellas son objetos de consumo. Exacto. O sea, el valor de tu sexualización tiene que ver con que eres un mejor objeto de consumo. Uh-huh. Eres el objeto de consumo que tiene el deseo el día de hoy, que está de moda el día de hoy,
pero al final de cuentas no eres una persona, eres un objeto de consumo. Exacto. Y los hombres, aun y cuando sean valorados por temas de índole sexual, la verdad es que tienen muchísimos otros elementos por los cuales pudieran ser valorados, como por ejemplo por tener dinero, como por tener poder, como por tener fuerza física, como por tener inteligencia. Y todos esos elementos son devaluados en las mujeres. Cuando una mujer tiene esas características, en realidad no tiene necesariamente una connotación que sea positiva, porque esa mujer pues puede ser una arpía o puede ser una manipuladora. Exacto. O puede tener muchos elementos negativos por el simple hecho de tener esas mismas características que los hombres tienen. Y entonces, para ser deseada, lo que ella tiene que ser es agradable, bonita y sexualizada, ¿no? Exacto. Y todos los demás atributos de su persona no son interesantes porque no son objetos de consumo. Y ahí viene como un truco también, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres empoderadas y el momento en el que hoy vivimos las mujeres con toda esta libertad o como todos estos especies de ingresos, la monetización que hay de la exposición en redes sociales, existen pues plataformas en las cuales ellas pueden exhibirse, presentar alguna información y recibir un pago derivado de esto. Y entonces pareciera que ellas son mujeres muy empoderadas porque eso es lo que dice la narrativa, pero realmente pues simplemente terminas por ser un objeto de consumo ahora con una retribución económica, pero al final de cuentas sigue siendo un objeto de consumo. Tú no dominas la narrativa, tú no eres valiosa por ser persona, sino lo que se te deposita, lo que se te paga es porque sigue siendo un objeto de consumo. Y entonces ahí está la trampa del patriarcado, ¿no? Sí. En donde siempre va a encontrar una dinámica para darte una alternativa y que tú sigas siendo el objeto de consumo de esos varones. Y quizá en esa dinámica pues está la trampa porque tú te sientes muy empoderada, pero sigues estando sujeta a ese valor, a esa visión que te dan los hombres, a ese control, a esa limitación y a ese papel en donde te encajonan, ¿no? Exacto, sí. Es un tema que da para mucho debate. Yo lo he visto que se habla mucho de si hay empoderamiento o no. No soy el indicado para decir que tanto es, al ser hombre principalmente, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo sobre el hecho de bueno, primero, qué bueno que hombres y mujeres podamos hacernos cargo de nuestra sexualidad y utilizar nuestra sexualidad para cualquier situación, para crecer incluso económicamente. Por ejemplo, si hablamos específicamente de ahorita que hablábamos de OnlyFans, si una mujer, vamos a decir en este caso una mujer decide dedicarse a la plataforma de OnlyFans, pues finalmente tiene derecho a hacerlo. Nadie estamos para decirle que no. Y tampoco para juzgarla, tampoco para criticarla, pero sí poner sobre la mesa el hecho de que el patriarcado sigue estando ahí. Es decir, estoy de acuerdo, sigue siendo un objeto de consumo. Ojalá pudiera este sistema seguir abriendo la posibilidad a que a partir de su cuerpo, a partir de su inteligencia, a partir de lo que cada persona decida, salga adelante de cualquier manera, lo económico que es muy importante, pero que ojalá en algún momento pues dejemos de ver a las mujeres como un objeto. Entonces sí, creo que es un tema como para debate muy largo, muy extenso, pero pues sí hay que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? No vamos a llegar ahorita a la conclusión qué tan positivo es, que no, porque habrá muchas posturas diferentes, ¿no? Habrá quien diga, pues yo estoy en esta plataforma y me sirve, me siento más empoderada o empoderado, y yo estaría de acuerdo. Solamente decirle, toma en cuenta que posiblemente alguien esté abusando también de esa situación. Y pensemos, cualquier plataforma, cualquiera que sea, siempre habrá alguien que esté sacando provecho de eso. Es decir, si hay 10 hombres y 10 mujeres sacando ingresos de ahí, habrá alguien que sea dueño de esa plataforma y obteniendo dinero de esas 10 personas. Entonces, qué padre que podamos desarrollarnos las personas de la manera que sea, pero tener como que ese foquito prendido, decir, qué padre que podamos sacar recursos y poder, si lo llamamos así, o tener la posibilidad de salir adelante de cualquier forma, pero saber que hay alguien que está sacando provecho de eso y tenemos que tenerlo en la mira también. Claro, y el contexto, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú eres una mujer que te tienes que dedicar a esa actividad porque no hay alternativas en tu vida, porque para poder obtener un ingreso de ese nivel
solo puedes tener estas alternativas. Exacto. Y todas las otras a las que tú te quieras dedicar no van a tener esos alcances porque no te puedes crecer, no puedes pasar por todas esas limitantes que significan las otras actividades. Bueno, pues también existe ahí un truco perverso, ¿verdad? En donde aquí sí vas a ser exitosa y vas a tener dinero pronto y rápido, porque en esto sí hay un valor, y en el resto de las actividades que te pueden hacer sentir inclusive muchísimo más satisfecha, muchísimo más poderosa, no vas a poder obtener esos recursos porque tú no eres valiosa en ese esquema. Aquí hay limitantes y aquí hay estereotipos y aquí hay reglas que sigue dictando este elemento machista, patriarcal, en donde no te vamos a dejar pasar, ¿no? Exacto. Es decir, si yo decido pagar una suscripción, me voy a sentir quizás con el derecho desde una postura machista a decir, yo pago, pero yo te critico también. Entonces, y hasta esa postura siempre la posibilidad de tener como en alta estima a una mujer, pero el día que me enojo como hombre digo, ya no vales, ya no eres tan guapa, ya subiste 1 kilo de peso, o eres mala porque no apoyas a los perritos, o buscar una manera de juzgar desde cualquier postura, desde mi poder, y decir, ya no vales. Y pues se junta con otro tema que tiene que ver, se me va el nombre, pues bueno, el coludirnos, por ejemplo. Decir, oye, por ejemplo, esta mujer se está desarrollando, ya me da miedo, ya no quiero que se desarrolle tanto, ya no le tengo tanto mi poder, y se llega a un punto donde nos unimos para destruir. El pacto patriarcal. El pacto patriarcal. Decir, híjole, ya está aumentando mucho, ya está apoyando a las mujeres, ya criticó a un hombre porque la insultó, entonces hay un pacto patriarcal y nos reímos de ella. La atacamos en línea. Estoy hablando de una situación, particular que viven muchas mujeres, y es desde ahí decir, pues sí te quiero, pero siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Y si te sales de esa línea, que aparentemente era tu libertad, te la limito, y con el pacto patriarcal supongo que no es nada fácil salir. O sea, no es tan fácil para una persona tener otras personas odiándote por la cuestión de género. Es algo real que existe. Claro. Y también existe una narrativa permanente que tiene que ver precisamente con la cosificación, ¿sí? Cómo la mujer es este elemento accesorio de la vida de los hombres, cómo resulta que simplemente tiene que tener características que físicamente sean agradables porque los contenidos no tienen ningún valor, y cómo algunos aspectos de tu cuerpo son los que tienen más valor respecto de otros, porque termina por ser esto, ¿no? Un objeto, una cosificación. Y además toda la narrativa de lo que tú veas, de las películas, de las series, de las telenovelas, de las películas, de los videojuegos, de las canciones, lo que hacen es ir machacando y machacando y dejando infinitamente claro que el valor de las mujeres pues es precisamente eso, ¿no? De ser esos accesorios agradables para el consumo de los hombres. Exacto. Sí, pues otra vez yo también voy a lo mejor retomando un poquito anterior y tomando esto que mencionas bien valioso de la cosificación, es el hecho de por los dos lados estar controlando lo que hace. Pues, claro, también lo que hace se cosifica también a los hombres, pero más específicamente si hablamos, por ejemplo, lo sexual, pues está más marcado en las mujeres. El hecho de proponer la idea que las mujeres tienen que ser de determinada forma. Y exacto, al convertirse en cosa, es algo para consumo. Es decir, obviamente no todas las personas, para aclarar, ¿no? Que es lo que estamos hablando, por si alguien no le entra bien al tema, no significa que todas las personas cosifiquen a las demás, pero hay personas que desde su visión convierten a otra persona en una cosa. Como poniendo un ejemplo, si a lo mejor en mi casa necesito un trabajo de carpintería, busco un carpintero, carpintera, hace el trabajo, pues lo atiendo como cualquier otra persona y pues ya pago el servicio como debe ser. Pero habrá quien diga, no, como yo te pago, me vas a cobrar tanto dinero, entonces yo soy dueño de tu tiempo. Te vas a ir cuando termines, cuando yo esté de acuerdo, y te voy a decir cuándo vayas a comer. Es decir, más o menos se asemeja a eso. Y lo viven más las mujeres. En el hecho de cosificar es algo que sucede en muchos aspectos, incluso en las relaciones de pareja.
porque podríamos pensar de pronto que la cosificación se da en el ámbito social, ¿no? Se da desde la relación de pareja. Cuando, por ejemplo, una de las personas cree que la otra está para atenderlo. Y desde ahí está. Y pues sí, incluye el tema de lo que hablábamos ahora mismo de la sexualidad. El ver este objeto, esta persona, como objeto de consumo, del consumo patriarcal que tiene que ver el consumo de los hombres. Y claro, pues, como aquella frase anacrónica, ¿no? Del débito carnal, ¿no? Ajá. De tu deber conyugal. Que Sí, para claro. eso te casas, ¿no? Sí. Para satisfacer los deseos de los hombres. Claro, pareciera que fueran, digo, yo me acuerdo que lo escuchaba hace mucho y yo decía, no creo que exista. Y me ha tocado platicar con personas y me dicen, no, esas cosas ya quedaron atrás, ya no existe, eso era de nuestros abuelos. No, en realidad es algo muy, lamentablemente muy real y muy actual. O sea, hay quien considera que su pareja le tiene que, su pareja mujer, por ejemplo, le tiene que ceder ante sus deseos en cualquier momento. Digo, en el discurso se dice que no, pero a la práctica, cuando hablamos con alguien de manera como más personal, sí salen esos discursos, más como, no, yo respeto todo a las mujeres, cuando una mujer dice que no es no, pero ya al hablar más personal, bueno, es que sí hago esto y sí digo tal cosa, y es donde tenemos que estar bien alertas. Yo pensando un mensaje a los hombres, como yo, que podamos estar alertas de si de alguna forma estamos controlando el cuerpo de otra persona. O sea, estar bien al tanto de lo que yo estoy haciendo. Más que de pensar desde el problema social. Ahorita estamos hablando del problema social. Pero el problema social no está allá afuera, está aquí conmigo. Entonces yo tengo que ser más responsable cuando pido algo, cómo lo estoy pidiendo, o para qué lo estoy pidiendo, o qué significa. Claro, porque precisamente si nosotros el día de hoy llegamos a tener una violencia una violencia social que incluye la violencia sexual de este tamaño, precisamente es porque en lo individual presentamos una violencia de género, ¿no? Porque claro, la suma de la colectividad, pues son todas estas distorsiones individuales, ¿no? Claro. Y en el caso particular de la violencia social que prevalece, y que en el caso de Nuevo León pues nos tiene con una alerta de género, en donde para Apodaca pues es importante trabajar en ese sentido, porque es uno de los municipios que forman parte de la alerta de género, y para nosotros que es indispensable llegar al punto de tener una cero tolerancia a la violencia acerca de las mujeres. Entendemos que la violencia social está hoy aquí porque anteriormente hubo una violencia familiar. Y esa violencia familiar está aquí porque anteriormente hubo una violencia de género. De manera tal que hoy que la violencia social que prevalece y que viene de esa historia hace que sea lo natural, que no existan alternativas más que violencia respecto de las mujeres en su vida cotidiana, al interior, en el ámbito privado, o al exterior, en el ámbito público. Sí. Y que esto generó toda esta narrativa que el día de hoy hace que la mente de las personas, incluyendo los varones, se comporten de determinada manera bajo ideas que les están naturalizadas, que les son comunes. Si una canción dice que tú tienes que ser mía, o que solo vas a ser mía, o que yo voy a ir y te voy a conquistar, o si todos los videos del mundo ponen al hombre cantando con todas las mujeres bailando de una manera hipersexualizada a su alrededor, o si los programas de televisión están con un conductor hombre que hace bromas, que le hace gracia estar cosificando a las mujeres y sexualizando con doble sentido los chistes, y todas las personas que están ahí realmente siendo escenografía. Son mujeres que están infinitamente cosificadas, con poca ropa, hipersexualizadas, y si los bailes están también armados bajo esa expectativa en donde la mujer está siendo utilizada por su contraparte varón para estar representando un acto sexual, pues resulta que hay mucha información que está en nuestro alrededor, que deja que esa idea fija, ¿no? Que ancla la idea
de quién es quién en la sociedad. Sí. Y yo soy el hombre protagonista que busco este disfrute, y tú eres la mujer que precisamente eres la cosa, el estereotipo, este accesorio para mi consumo y para mi disfrute. Claro. Sí, yo digo, en las pláticas que tenemos a veces, no sé, platicando con familia o amigos, amigas, pues salen estos temas, ¿no? Nos dedicamos a esto y salen los temas. Y en ocasiones creo que hay personas que consideran que el problema está afuera. Es que la sociedad está muy mal ahorita. Es que el gobierno no hace tal cosa. El problema es que a veces no me doy cuenta que el gobierno soy yo también, y que la sociedad soy yo, y que los adultos soy yo. He escuchado mucho últimamente sobre la idea de que la SEP, por ejemplo, tiene que hacer programas para trabajar con niños para que deje de haber violencia. Pero es estar platicando con otras personas que han ejercido violencia. Y es, sí, claro. Y yo entiendo que se está haciendo. Pero también nosotros estamos aquí. Tenemos 30, 40 años y hay quien dice, es que ya voy de salida. No, no vamos de salida. Nos queda a lo mejor 30, 40, 50 años de vida. No vamos de salida. Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos, o yo en mí. Porque si culpo a los hijos, es lo que pasa siempre. En terapia psicológica, pues, los que somos psicólogos sabemos que se lleva atención al niño, aunque realmente el problema a veces es una cuestión familiar. Tiene que ver con estas ideas de los adultos, que son finalmente los que deciden. Ahorita que mencionabas sobre lo de programas, por ejemplo, me ha tocado ver entrevistas de a lo mejor el productor de un programa o el conductor que decide quién está. Y he escuchado unas 2, 3 veces que dicen, conseguí a uno, él es comediante y él es el entrevistador principal y ella es la del clima y ella es el atractivo visual. Y es como que, o sea, está tan claro para un programa que va a estar alguien ahí y va a ser atractivo visual, y es mujer, por lo general. Y es como que así con todas las palabras, ahorita no me acordaba la palabra cuál era, es esa palabra, el atractivo visual. Cuando pones a una persona como atractivo visual, estás quitando la posibilidad de hablar. De hecho, estoy recordando un tipo de noticiero que pues tiene un lado pues bueno, pero también un otro lado muy desagradable, donde estaba una mujer que lidera el atractivo visual y no hablaba. Y no hablaba, O sea, y fue famosísimo a nivel nacional. Exacto. Y eso es lo que estamos hablando ahorita de, digo, por si a alguien a lo mejor le queda un poquito de duda, pues es eso, es la cosificación, el quitarle un poder para darle otro. Y aparentemente es darle mucha fuerza, sí, pero le estás quitando el poder del habla. Y eso es algo que requerimos todos y todas, ¿verdad? Sí, porque limitas la dignidad de las personas, y yo creo que esa es la parte fundamental como para determinar si hay una cosificación, si hay un estereotipo que es negativo, es precisamente si te limita en tu dignidad, Sí. si te restringe tus derechos humanos, si te limita tu calidad de humano, de humana, ¿sí? Es precisamente ese elemento que nos hace ser personas, nuestro contenido, nuestro interior, porque pues el físico que las personas tengamos va a estar variando durante todo el tiempo, ¿no? Pero la esencia que nos hace ser humanos o humanas, independientemente que nuestra personalidad va variando con el tiempo, eso es algo que permanece, que prevalece, la dignidad de las personas, nuestra calidad de seres vivos, de ser humanos, de ser humanas, es algo que se mantiene y que debe ser respetado y respetable permanentemente, no sin ninguna duda, sin ninguna justificación, sí. No existen variantes para ese punto. Exacto, sí, y pues eso es lo que nos toca. Ahorita mencionabas algo y se me fue, pero espero no salirme del tema. Claro. Estaba recordando sobre más o menos estereotipos, que era lo que retomaba que mencionaste. Voy a hablar de mí, me voy a echar de cabeza un poquito. Yo creo que todas las personas de cierta forma, o mucho o poco, tenemos estereotipos bien marcados y tenemos prejuicios, que esos van dentro también de los estereotipos. Por ejemplo, lo digo a la cámara, uno de mis prejuicios en su momento fue de categorizar a las personas, que creo que lo hacemos muchos, con respecto a la música. Ahorita vamos a hablar de música, algo bien valioso. Pero algo que les platico específicamente que en su momento tuve un prejuicio muy grande con la música banda. Lo voy a decir abiertamente. Y lo que sigo en desacuerdo es
la música en general, cualquier género que justifique la violencia. O sea, ahí sí sigo con esa idea. Pero en su momento tuve ese prejuicio muy grande con la música banda, con toda. Y recuerdo en una secundaria donde estaba trabajando, sonó una canción, no la conocía, de banda, y empezaron a cantar casi la mayoría. Y mi prejuicio fue de, no me gusta esto. O sea, no está padre, como queriendo devaluar. Lo digo abiertamente para decir que he cambiado eso. Entonces mi postura ahí fue prácticamente de inmediato, y luego me propuse decir, ¿y por qué yo tengo derecho a decir que quien escucha esa música es menos que yo? Y entonces, como un ejercicio mío, aunque no lo crean, fue muy extraño. No sé si fue ese día o otro día, me propuse escuchar música a la que yo le tenía prejuicio. Entonces, escuchando, dije, bueno, tengo que entender que no toda esta música, que a lo mejor no me gusta el sonido o algo, tengo derecho a decidir, pero quitarme ese prejuicio de pensar, las personas que escuchan esta música, valen menos o X cosa. Eso fue lo primero. Y eso me ha servido primero para no generalizar, pero sí seguir con una postura clara de lo que sí no quiero. Por ejemplo, en muchos de los géneros, y ahorita entiendo que vamos a llegar a ese punto, en muchos de los géneros, creo que en la mayoría hay cuestiones de estereotipos, de roles negativos, en especial de las mujeres, y ahí sí estar bien consciente sobre eso. Por ejemplo, en este punto no soy, por ejemplo, seguidor de la música banda, pero reconozco que es música que se toca muy bonito, hay sonidos padres y hay letras muy bonitas. Entonces, si me quito el prejuicio y después hablo, ok, de las 1000 canciones que existen 100 que hablan de justificación de la violencia contra las mujeres, y ahí en esas me centro. Y digo, no estoy de acuerdo con eso. Y hasta la fecha, si un día escucho una canción de música banda, digo, bueno, a lo mejor no es la que más me gusta, pero reconozco que tenía que ver con un prejuicio. Pero si escucho una canción que habla sobre maltratar a una mujer o insultarla, digo, ahí sí no le entro, porque no va de acuerdo conmigo, no va de acuerdo con mis ideales y con la forma que creo que ya estoy muy de acuerdo con la idea de la formación de los ciudadanos. El ciudadano tiene que tener ciertas funciones para que funcionemos como sociedad. Pero ahorita desarrollo un poquito más mi idea, que se me fue. Claro, es que pues así como dicen que para gustos hay los colores, ¿no? Exacto. Bueno, pues también para gustos musicales hay una enorme variedad de tipos de música, pero no es que la narrativa de la letra de una canción tenga que ver con el ritmo de la canción, porque Exacto. puede haber baladas que son infinitamente famosas e infinitamente negativas, Sí. que hablan de cosas terribles, inclusive de cómo podrías tú matar a una mujer si decides no estar contigo, ¿no? Y son mundialmente famosas, simplemente que en muchísimas ocasiones no escuchamos la narrativa que tiene la canción, y entonces ahí son dinámicas que nos permiten ir normalizando cosas que son terribles y no tienen necesariamente que ver con el ritmo, pero también será importante ver si en alguna moda lo que se está planteando, lo que de ordinario se está escuchando, mayoritariamente tiene ese mensaje, porque Exacto. no es en sí la banda, no es en sí el reggaetón, inclusive no es en sí el corrido tumbado, porque lo que importa es la letra de cada uno de los ritmos. Exacto. Y habrá unos que absolutamente o mayoritariamente a través de algún artista o algún álbum o algún sencillo estén dedicados a esto, y hay otros que simplemente no lo hacen, pero el tema es que no porque el ritmo sea pegajoso o porque la moda haga importante a un artista o que ese ritmo esté prevaleciendo, vamos nosotros a seguir disfrutando y compartiendo una música que es nociva, que da un mensaje social negativo, que habla de violencia, que habla de la apología del delito, que habla de la cosificación de las mujeres o del autoritarismo de los hombres o de la propiedad de los hombres respecto de las mujeres o de la decisión de los hombres de sexualizar de tal o cual manera a las mujeres en contra inclusive de su voluntad. El mensaje es muy grave, sí, pero si el mensaje se da en un comercial, es muy grave. Si el mensaje se da en una novela,
Es muy grave, si el mensaje se da en una película, es muy grave. No está suscrito a la música, pero siempre será importante que en el tema de lo que siempre está en nuestra cabeza, que de ordinario suele ser la música que escuchamos y repetimos una y otra vez, pues que tengamos cuidado con los contenidos y sobre todo con quienes los están escuchando. Exacto. Porque habremos algunas personas que con nuestra educación o con nuestra madurez o en esta circunstancia podemos diferenciar claramente qué es esto y rechazar lo que es inadecuado. Pero habrá quien no tiene esas características o no tiene siquiera la edad para poder teniendo la diferenciación, y así como en las películas o en los programas de televisión dice esto debe hacerse con cuidado y debe tener una supervisión y debe tener una conversación de un adulto con esta persona, pues el caso de no hacerlo, en el caso de la música y que esté indiscriminadamente llegando a todos los sitios, pues nos llega un punto en que va colonizando las ideas y va identificando que una cosa sea positiva o no. Jair, me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de tener esta conversación contigo. Nos queda tiempo para un mensaje de cierre, un mensaje final, y te quisiera agradecer muchísimo que nos digas lo que tú quieras compartir con nuestra audiencia en este momento. Muchas gracias. Sí, ahorita mencionaba sobre un género para mencionar uno, pero para que se entienda que esta charla no va en contra de ningún género, no odiamos la banda, no odiamos el reggaetón. A mí me gusta algo de reggaetón, en su momento lo odiaba por esto mismo, pero también escudriñar, digo, bueno, tengo que abrirme a espacios donde no haya, y hay poquitas canciones que no, algunas canciones que no devalúan, no demeritan, claro, son contadas, pero digo, bueno, necesito abrirme también para poder hablar del tema. Entonces, por ejemplo, al hablar yo me posiciono como alguien que sí, le gusta la música grupera, me gusta el reggaetón, me gusta la salsa, me gustan las baladas pop, pero desde el gusto también ver desde que no me gane el fanatismo y no decir, bueno, es que voy a defender a capa y espada todo lo que se produce. O sea, reconocer me gusta el reggaetón, sí, pero reconozco que también hay canciones que no las voy a tolerar. O si escucho a mi hijo que la tiene, no le voy a prohibir que las use, pero sí decirle, oye, ¿te das cuenta esta frase que dice? Solamente para que tenga conciencia. Cuando mi hija crezca, si ella decide tener una música para sentirse alegre, va a tener derecho. Pero si encuentro algo como adulto, decirle, oye, habla mal de las mujeres aquí, las posiciona como esto, pues sí, mencionarlo, como que sepa qué es. Porque sí, yo también estoy de acuerdo en cuanto a la edad, pues sí, ahorita que mencionaba al principio, por eso empecé con eso. A la edad de la adolescencia, pues nos falta información, nos falta saber en dónde estamos. Tenemos muchas dudas y lo que vivimos y lo que consumimos nos orienta y nos coloniza. Y entonces ¿dónde queda el punto de dar la apertura a lo que consumimos y a lo que terminamos siendo? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, hablando como padre, como papá, pues bueno, no es como limitar a mi hijo, mi hija a que haga lo que yo quiero, porque pues no se trata de que haga lo que a mí me gusta, pero sí orientarlo y decirle, oye, esta canción, esta serie que estás viendo tiene un mensaje que degrada. Entonces darte la posibilidad de que lo veas a través de mis ojos, que veas que aquí se está devaluando el cuerpo, que se está devaluando a las mujeres, que se está discriminando a alguien en especial, y de ahí que crezcan con esa información y hacerme cargo también de lo mismo. Creo que el tema da para mucho. Claro. Yo creo que si estamos aquí varias horas, aquí se nos dan varias horas, y pues me dio mucho gusto conversar. Y ojalá a las personas que estaban por acá viendo este video les queden dudas, porque siempre es bonito tener dudas, porque así nos podemos investigar, y que desde este video pues les dé oportunidad o la curiosidad de ver otros y ver otras perspectivas y hacerse su criterio personal. Creo que es bien valioso eso. Claro que sí, muchísimas gracias. Al final de cuentas, de lo que se trata es que tengamos oportunidad de visitarnos y revisitarnos y encontrar dinámicas de progreso dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, que nos lleven a ser personas mejores, que tengamos muchísima más capacidad de vivir a gusto con nosotros mismas, y además de esto que podamos aportar una mejor dinámica a nuestra comunidad, como mencionabas tú, la importancia de que nosotros desde el civismo
que colaboremos con una mejor sociedad que sea muchísimo menos violenta, que sea muchísimo más pacífica, que tenga muchísimo más respeto y sobre todo que nos equilibre a las mujeres y a los hombres en el rango de la dignidad y de los derechos. Y bueno, pues siempre habrá algunos contenidos que sean nocivos, pero también hay muchísimos contenidos alternativos que lo que hacen es preponderar las cuestiones valiosas que tenemos como humanidad, como personas. Y bueno, pues ahora quedará la reflexión en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, para encontrar los mejores contenidos y difundirlos. Muchas gracias, Jair, por la oportunidad de estar juntos el día de hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.